Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este 4 de junio del año 2025. Qué gusto poderte saludar otra vez por este medio de comunicación. Gracias a Dios que me da la oportunidad de poder comunicar. Laudetur Jesucristus. Comenzamos con nuestro programa con la información más importante generada en las últimas 24 horas. Es buen momento para darle me gusta, compartir y comentar este programa. Vamos con un resumen de notas rápidas, una selección de lo más importante en las últimas horas. En Francia, detienen a un colombiano miembro del grupo terrorista Cártel de Sinaloa. Se trata de un hombre de 66 años de edad. Fue detenido el 30 de mayo en Saint-Ouen-Amone, a unos 30 kilómetros del norte de París. Esto nos explica la dimensión del Cártel de Sinaloa y que además ni siquiera es una organización nacional. Tiene múltiples miembros de otras nacionalidades. En China ocurrió una tragedia. Un sujeto acuchilló estudiantes de la Universidad de Wuhan, donde comenzó la narrativa de la epidemia. En Rusia, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sostuvo una llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que le explicó que se vengará de la acción de Ucrania, el ataque contra las bases aéreas, en que más de 117 drones destruyeron 41 aviones con un valor aproximado de $7,000 millones. El presidente de los Estados Unidos, a través de su cuenta de Truth Social, ha confirmado que fue una buena conversación, pero que lo que ha dicho Putin no ahondará en lograr la paz pronto entre Rusia y Ucrania. En Rusia, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sostuvo una llamada telefónica con su santidad, el Papa León XIV, para hablar sobre la guerra en Ucrania. Como siempre, su santidad aboga por la paz. En Ciudad de México, ataca con violencia miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación CENTE, la sede de la Secretaría de Gobernación, donde reside como funcionaria Rosa Isela Rodríguez. Declaran que no están de acuerdo con el plan que ha propuesto para solucionar su protesta Claudia Sheinbaum. Los supuestos maestros exigen cosas que son completamente inviables. Un aumento del 100% del salario, un aumento del 100% de las pensiones de jubilación, bajar la edad de jubilación, derogar la ley de 2007 sobre el ISSSTE. Y se tiene la sospecha de que toda esta agitación social es coordinada también con Claudia Sheinbaum para tratar de distraer al pueblo de México, para tratar de mantenerlo en coraje, en ira, y que no pueda pensar adecuadamente bien el pueblo de México. Porque Sheinbaum sigue muy herida todos los días hablando del fracaso de la elección judicial. No se recupera de las heridas del fracaso de no haber podido movilizar ni siquiera al 10% de la población mexicana para ir a esa votación que constituye la destrucción del poder judicial. Claudia Sheinbaum intenta dar una amplia variedad de disculpas para decir que la situación de esta elección ilegítima, de esta elección con que se destruye el poder judicial, estaría completamente viable. Sheinbaum ha pregonado en distintos medios de comunicación que tiene 70% de aprobación según una encuesta realizada por el periódico El Universal. Pero si Claudia Sheinbaum tuviera ese 70% de aprobación, pues ¿por qué ese 70% no salió a votar por los jueces que ella les designaba a través de un acordeón? Comienzan las disculpas, por tanto, por parte de Morena. Sí fue un fraude, sí son candidatos criminales a jueces, sí se hizo con corrupción la legislación para poder hacer la elección judicial, comprando, por ejemplo, a políticos como Yunes, sí se usó al corrupto ministro Pérez Dayán,
Sí se hizo todo eso, pero la disculpa es nada. Realmente esta elección es nula, es completamente desastrosa. El 90% del pueblo de México no quiso participar en esta farsa y por tanto, pues es completamente inviable. Es una situación de la cual Sheinbaum no se puede recuperar y por tanto, pues habla que el nuevo presidente de la Corte va a ser un indígena como Benito Juárez. Pues es una persona, por cierto, con apellidos españoles. Lo quiere presentar como indígena y por ser indígena va a dar una situación distinta a justicia. O sea, es la disculpa, ¿no? La disculpa o el engaño es si te opones al fraude de la elección judicial, pues entonces eres racista, entonces odias a los pueblos indígenas. Dice, tiene orígenes indígenas. Lo dije ayer. Prácticamente toda la población mexicana tenemos raíces indígenas. Sí, mestizados con otros pueblos, pero raíces indígenas esencialmente. Menos Claudia Sheinbaum, que no tiene ni un solo ancestro indígena, porque ella es una judía búlgaro-lituana, una judía atea, llegada de la Unión Soviética. Bueno, sus padres, su abuelo, era un terrorista de la Unión Soviética, una persona que ingresó ilegalmente a territorio nacional mexicano. Entonces por eso no debe de asombrarnos que Sheinbaum, de una forma muy grosera, le esté diciendo a los habitantes de Peralvillo que tienen que ser considerados, que tienen que admitir a delincuentes del cártel Tren de Aragua, que quieren construir un albergue ahí, que lo van a construir aunque ellos no quieran, que porque de lo contrario, imagínense, serían todos unos racistas y unos clasistas por no recibir con los brazos abiertos a delincuentes del cártel Tren de Aragua. Sencillamente, la narrativa de Sheinbaum es insostenible. Pasamos con otra información. Bueno, pues en la Ciudad de México también se registran inundaciones, ha llovido mucho, se inundaron algunas partes también de Guanajuato, en el caso de Celaya, Valle de Chalco, donde pues prácticamente la gente pobre de la gente, año con año pierden sus muebles, porque se mojan, se pudre la madera, huele feo, además es agua con restos fecales, son aguas negras, se descomponen sus electrodomésticos, también los electrodomésticos de metal pues se oxidan o hacen corto con el agua, y todo esto ellos dicen ya claramente, no queremos que la doctora Claudia Sheinbaum nos regale escobas, no queremos que nos den una despensa porque además se nos va a echar a perder porque no tenemos refrigeradores. Lo que ellos quieren es ya no inundarse. Y el gobierno de Delfina Gómez no quiere construir el colector Solidaridad ni las obras públicas necesarias para drenar esa agua. Esa agua incluso se podría aprovechar en otro lugar. Pero es el afán de no invertir en el bienestar, es el afán de Morena de no invertir en mejorar el nivel de vida de la gente de Valle de Chalco, lo que tiene esta situación. Van a seguir las inundaciones tristemente. Ahora lo único que pueden aspirar los pobladores de Valle de Chalco es que se vaya Delfina Gómez, que no se va a ir en varios años, y que deje de llover. Lo mejor que podría pasar es que dejara de llover, pero sabemos que es temporada de lluvias y que estamos entrando en la temporada de ciclones. Vamos con nuestra siguiente nota. Bueno, pues sí, las inundaciones en Chignahuapan también, en varias partes de la Ciudad de México. Detienen a un delincuente, un presunto delincuente llamado Juan Miguel N., alias El Pajarraco, supuestamente relacionado con el caso Ayotzinapa. Nuevamente, esto es una disculpa de Morena, es una disculpa de Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Pues porque ayer anunciamos aquí rápidamente, durante la noche, que se ha liberado al delincuente José Luis Abarca. Punto. Eso es todo lo que podemos decir. Se le exonera, no está en libertad, sigue en prisión, se le exonera del delito
de haber participado en la desaparición de los 43 delincuentes de Ayotzinapa como parte del grupo criminal Cártel Guerreros Unidos, siendo miembro del PRD abanderado por Andrés Manuel López Obrador para ser alcalde de Iguala Guerrero. Es decir, el asesinato de los 43 normalistas es plena responsabilidad de López Obrador. Pero de alguna forma inexplicable, con todo el dinero de la mafia financiera corrupta que apuntaló a López Obrador, porque ustedes recordarán qué escandalazo hicieron con el caso, entre comillas, Ayotzinapa, eso fue pagado por criminales extranjeros. Magnificar toda esa situación, que sí es una tragedia, se hizo ahí. Y se le cargó la responsabilidad al incompetente de Enrique Peña Nieto, cuando debe de cargarse la responsabilidad primero al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, socio criminal de López Obrador, y también al mismo López Obrador, que impuso a la gente de Iguala ese sujeto como alcalde. Bueno, pues ahora, tras años de manosear el proceso, tras años de negar que hayan muerto los normalistas, tras años de echar abajo la investigación que se hizo porque se encontraron restos calcinados en un río y lo rechazaron los padres de los normalistas, pues esto es lo que han conseguido: destruir el cuerpo del delito, y así van a ir saliendo todos los criminales que estén relacionados. Como también ocurrió con Gildardo López Astudillo, alias El Gil, que son parte de los delincuentes que López Obrador fue dejando en libertad, tristemente. Entonces, ¿quién le hizo algo a los normalistas? ¿Quién desapareció a esos muchachos? ¿Quién desapareció a esos delincuentes? Porque también lo eran, pero no merecían morir de esa forma, pienso yo. ¿Quién lo hizo? ¿Nadie? ¿Nadie va a pagar? Eso es lo que está tratando esto es lo que está dando a entender Morena, ¿no? Y la disculpa del día de hoy es que pues detienen a un tal Juan Manuel Arias, alias El Pajarraco, y con eso deberíamos de estar tranquilos, según piensan. Censura. Bueno, pues ordenan una multa contra el editorial que publica los libros de la periodista mexicana de investigación Anabel Hernández por las afirmaciones que realiza contra ciertas actrices y cantantes en su libro Las Señoras del Narco. Al parecer, Televisa y otros medios de comunicación, pero sobre todo estas personalidades influyentes entre las que se encuentran Ninel Conde, Pati Navidad, entre otras, están furiosas porque se expone sus vínculos con el crimen organizado. También Belinda aparece dentro de las personalidades ligadas al cártel de Sinaloa, que ahora ella se hace llamar Beli Bélica precisamente por los cárteles de la droga. Y esta es la situación. Esta es la situación en la cual en nuestro país el INPI ha decidido multar a la editorial que publica los libros de Anabel Hernández para defender el, entre comillas, honor de las narcocelebridades de nuestro país. Otra persona que también sale salpicada en los libros de Anabel Hernández es la bruja santera, la presentadora de televisión Galilea Montijo del Canal 2 del programa Hoy, que al parecer también dentro de la larga lista de amantes de Arturo Beltrán Leiva se habría encontrado la señora. La señora que con anterioridad yo he visto, bueno, alguna vez tuve contacto con algunos fotógrafos que me describieron que ella era teibolera y que ellos hicieron su primer álbum como de fotos íntimas con el cual ella pudo ir escalando posiciones en la televisión. Sabemos que Ninel Conde también estuvo relacionada sentimentalmente con un delincuente que es el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, que no está en prisión simplemente por la protección criminal que le brinda Morena, pero en realidad él está acusado de abuso sexual, de intentar abusar de su media hermana, está acusado de narcotráfico, de desapariciones, y se descubrió que varios de sus colaboradores realizaban asesinatos rituales de santería. Dios nos libre. ¿En qué nos hemos metido? ¿En qué está metido México? ¿En qué están metidos los gobernantes? Y supuestamente líderes de opinión. Acuérdense también que Galilea Montijo fue la que apoyó directamente la candidatura a ser jefa de gobierno de la Ciudad de México de Clara Brugada. Clara Brugada, que recientemente asesinaron a 2 de sus colaboradores y se ha dicho en múltiples ocasiones que está vinculada al cártel de Tláhuac porque ella fue alcaldesa, creo que en 2 o 3 periodos de Iztapalapa.
y en Iztapalapa únicamente gobierna quien está ligado al grupo criminal que es el cártel de Tláhuac o la mafia de los ojos. En televisión, bueno, pues la actriz María Penella resulta ser que es nieta de Chespirito, de Roberto Gómez Bolaños, quien pues ya con la revolución del internet están circulando denuncias en que al difunto actor, al difunto comediante, que admiraba mucho a Charles Chaplin, un masón y agresor infantil, pues está acusado de pertenecer a una secta satánica. De hecho, se dice que muchas personalidades de ese tiempo, de Televisa, vamos a decir la época dorada de Televisa, cuando no existía el internet, cuando no existía TV Azteca ni ninguna otra televisora alternativa, y era sí o sí ver el Canal 2 porque era lo único que había. El Canal 2, el 4 y el 5, que eran los que ellos juntos se unieron para crear Televisa. No sé si el señor Camarena también estaría dentro de estas sectas. No sé si el señor O'Farrill, pues también, que era el dueño del Canal 4. Habríamos de aclarar algunas cosas, ¿no? Hay que revisar algunas cosas porque descubrimos que todas estas familias poderosas e influyentes, aparentemente católicas, pues también estaban poderosamente atornilladas con la masonería o con la narcomasonería que dirigió el país. Y de hecho de esa forma pudo crearse pues todo este conglomerado de medios. Bueno, pues María Panella, ella dice que si su abuelo viviera, no estaría de acuerdo con la serie autobiográfica que están realizándole. También quien se ha manifestado en contra es la esposa del difunto Bolaños, que es Florinda Mesa. Dice que se siente incómoda por la bioserie del Chapulín, de Chespirito. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Usted puede darse cuenta de que Roberto Gómez Bolaños nunca fue una buena persona. Puede verlo usted en los testimonios de Carlos Villagrán, los testimonios de María Antonieta de las Nieves, de cómo Bolaños tenía un poder enorme y se hacía uno con Televisa para tratar de robar los derechos de autor de los personajes que ellos habían ideado y que simplemente metieron en el mismo show. Usted puede conocer cómo es que Roberto Gómez Bolaños persiguió a Carlos Villagrán al punto de sabotear su carrera en otros países. Vamos a pensar en eso y dense cuenta de que este sujeto tenía pues muchos contactos. Además de que su estilo de humor, todo lo que es el Chavo del Ocho, Chespirito, sabemos que está íntimamente conectado con la masonería de Disney, con la Metro-Goldwyn-Mayer, que le permitían utilizar incluso su banda sonora o personajes de vez en cuando. Lo que tenía este señor era mucho poder político e influencia. Su forma de hacer humor siempre glorificó la miseria y la estupidez. Nunca fue una forma de hacer reír de forma inteligente. Roberto Gómez Bolaños, que en paz descanse si es que puede, nunca fomentó la crítica a la opresión del gobierno como comediante. No fue un Héctor Suárez, que Héctor Suárez sí fomentó el humor y la crítica inteligente, y por eso en una ocasión lo mandó a llamar el Tigre Azcárraga, que ahora nos han dicho que es masón, que fue masón. Un mal católico entre masón y otras cosas. Y le dijo, ¿para qué te esfuerzas de hacer reír de forma inteligente a las personas? Esto que sale en este canal es para indios. Apréndetelo. No quiero volver a ver cosas de este tipo, porque llevaban críticas obviamente desde el poder político. Y qué lástima, ¿no? Pero el que nunca tuvo ningún problema con nada, porque se dedicó a ser un fiel sirviente de extraviar, de fomentar la ignorancia y de glorificar el no hacer nada en la vida, fue precisamente Roberto Gómez Bolaños. Y obviamente que hablar de este personaje no quiero que se meta en la misma bolsa a sus familiares. No debería de ser así. Pero esa es la realidad de las cosas.
y verán que le veneran y que se le destinan muchos recursos porque fue un distractor político ante todo. Nunca fomentó una crítica inteligente al gobierno y nunca hizo un humor medianamente decente. Insulta la inteligencia de las personas y sabían que era viable porque lo que él copiaba era una forma de humor barato que se estableció en el cine de Hollywood, en el cine judío, que era poner risas enlatadas. Siempre utilizó risas enlatadas. Y ya pues si no es porque la situación sea graciosa sino trágica, lo que sí pasaba era que era contagiosa la risa. Ahora, un vínculo que sí sabemos que tenía con todas estas sectas satánicas de aparentes comediantes como Cantinflas, como Charles Chaplin, era cuando pues la señora Angelines Fernández, la denominada bruja del 71, invocaba a Satanás en pleno show. Ese es un signo distintivo también de las películas de Disney. Hacemos una pausa y continuamos. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Donativos. Aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Días disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa. Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos. Continuamos. Bueno, dejamos atrás el tema de la televisión, que obviamente es un tema muy extenso y apasionante, y pasamos a otra pues nota de la delincuencia, que es lo que ahora abunda en México. En Michoacán detienen a varios sujetos con armas de fuego y 18 cartuchos útiles en Apatzingán. Son las acciones que se están llevando a cabo después de que fueran lamentablemente emboscados y asesinados en el mismo Apatzingán 3 policías. Uno de ellos, una mujer que murió debido a las complicaciones de los disparos que recibieron. Pero hay emboscadas en todo el territorio nacional mexicano y nos hemos dado cuenta también por los titulares de que no hace mucho también allí en Michoacán se detuvieron a 12 terroristas colombianos, 12 guerrilleros expertos en bombas del grupo criminal FARC. Ya operan en territorio nacional mexicano. Todo esto llegó y se permitió que operara con impunidad durante el gobierno de López Obrador, que forma parte de la mafia del Foro de Sao Paulo. Detienen 2 hombres con armas largas en Zihuatanejo. Bueno, pues también es un avance de los operativos, pero es uno aquí, otro allá, pero es un país en el cual abunda esto. Hallan un cuerpo sin vida en el río Sabinal. Investigan pues cuál puede ser la procedencia del cuerpo, si un homicidio o si es una de las muchas personas que lamentablemente fueron arrastradas por la corriente. Vamos con otras notas rápidas. En Guerrero, pelea de narcomorenistas. Presentan una denuncia penal directa contra la alcaldesa de Acapulco, Avelina López, por el partido Morena. Ella dice ser víctima de una persecución política. La denuncia es por corrupción, por ejercicio indebido de funciones. A ella le importa poco que recientemente encontraran 7 cuerpos descuartizados en 2 taxis allí en Acapulco, Guerrero, donde ella gobierna y donde ella debería de tener atención. Los morenistas a lo único que se dedican es a sus conspiraciones políticas. Y ahora resulta que tiene un enfrentamiento directo con la gobernadora de Guerrero, con Evelyn Salgado, con la hija de Félix Salgado Macedonio.
En Estados Unidos, Donald Trump le concede un permiso humanitario a una niña mexicana que depende de un tratamiento vital que solamente puede recibir en los Estados Unidos. Ayer les comentaba cómo es que Donald Trump está con sus acciones de deportar, de detener criminales, violadores, asesinos, migrantes ilegales, pues está protegiendo también a otros migrantes, que durante el gobierno de Biden se enviaban las niñas y los niños a vivir con personas supuestamente de su país y terminaban siendo víctimas de abuso, y eso no le importaba a la administración de Biden. Si hoy yo escucho a alguien que dice defender los destrozos de Biden, bueno, pues eso quiere decir que no conoce, yo creo que no hay mala intención, simplemente no conoce los horrores que fomentó Biden con una inflación de más de 22 puntos y con un paso libre a cualquier delincuente de otros países. Está el caso muy reciente del extremista islámico de origen egipcio, Soleimán, que utilizó un lanzallamas para quemar a 12 personas que simplemente se manifestaban porque fueran liberados los rehenes del grupo terrorista islámico Hamás. Esto en Boulder, Colorado. En Estados Unidos, Donald Trump concede permiso humanitario, bueno, pues a la niña mexicana. Esto es muy bueno porque si Trump le cancela el permiso humanitario a más de 500,000 migrantes ilegales, es porque Biden, también para fomentar la invasión de los Estados Unidos y tener votantes para el partido delincuente demócrata, se hizo esto, o sea, se les daba permiso humanitario a personas que realmente no lo necesitaban. En Baja California, el esposo de la gobernadora se llama Carlos Torres Torres. Bueno, pues ha renunciado a su cargo en el gobierno, que de por sí eso era súper polémico, ¿no? Su esposa es la gobernadora y de todos modos él también ocupaba un cargo público. A él le quitaron su visa y según lo que dice el semanario Z, es porque él se ha dedicado a lavar dinero de grupos criminales en los Estados Unidos. Por eso le quitaron su visa y también se la quitaron a la gobernadora. Y es parte de las acciones que hace Donald Trump, pero no les dice, o no envía un comunicado, o a lo mejor Sheinbaum nos oculta el comunicado oficial de por qué les está quitando la visa. Les está quitando porque esencialmente tienen vínculos criminales. Y es la forma en la que Trump nos dice, lo sé. Sé lo que hicieron. Sé que la deben a Estados Unidos y a su mismo país. En Estados Unidos, Donald Trump exime de aranceles al Reino Unido. Me refiero al aumento de aranceles del 50% contra el acero y el aluminio que han sido triangulados desde China comunista por México y la Unión Europea, traicionando los tratados de libre comercio que tienen con Estados Unidos. El día de hoy Claudia Sheinbaum simplemente, además de defender su fallida elección, que obviamente está muy herida e intenta decir que fueron muchas personas las que votaron, ¿sabe qué es lo que pasó? Que Sheinbaum sigue diciendo que los aranceles le parecen ilegales. Los aranceles son justos porque lo ilegal lo hace ella, traficar acero y aluminio de otro país, de China, el principal adversario de Estados Unidos. En Canadá, bueno, pues resulta ser que el humo de los incendios forestales que se han salido de control en Canadá, también alcanzan el aire de Estados Unidos y Europa. Ahora, estaba leyendo más a profundidad este tema y resulta ser que este humo sí llega a Europa, bueno, ha llegado incluso hasta Grecia. De los árboles que se están quemando, de los bosques que se queman en Canadá, el humo llega hasta Grecia. Pero vamos a decir que este humo asciende a una parte muy alta, donde hay corrientes muy rápidas de viento, a alturas muy elevadas, ¿no? Incluso podría ser superior a donde vuela un avión. Y entonces este humo sí llega allá, pero en la parte de abajo no lo van a respirar. Lo que sí se ha visto es que los atardeceres son más rojos o tienen, pues sí, es una forma de atenuar la luz del sol. Por eso es que se dice que este humo de los incendios forestales de Canadá está llegando a Europa, a países como Grecia, como Rumania.
En Chiapas, 15 detenidos por la emboscada y el asesinato de policías. Esta emboscada, lamentablemente, que deja como resultado 5 policías sin vida, fue en Frontera Comalapa. Frontera Comalapa está controlada por el Cártel Jalisco Nueva Generación. Recordemos que en la reciente narcoelección de 2024, en que resulta electa presidente Claudia Sheinbaum, ella logró tener el 90% de los votos, lo cual no es normal en una región controlada por el Cártel Jalisco Nueva Generación. En San Luis Potosí, desmantelan un campamento criminal en el municipio de Tamazopo. Todo esto que estamos viendo que se está atacando a los delincuentes, aparentemente, es el triunfo del presidente Donald Trump. Es el presidente Donald Trump presionando a Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch. Y tenemos mucho que agradecerle al presidente Trump por tanto. Está haciéndole un inmenso bien a México. En Bolivia, 10 policías resultan lesionados por las agresiones de las turbas del exdictador y agresor infantil Evo Morales. ¿Quién? Es un enemigo de la democracia, es un enemigo de la legalidad, es un enemigo de la justicia. Ya le dijeron que fue dictador por 3 veces y que no puede serlo. Fue dictador durante 14 años y este señor necio exhibe mal, deja muy mal a los pueblos indígenas, porque él siempre se jactó de ser un pueblo, de ser parte de los pueblos indígenas. Y es un necio, un ambicioso, un corrupto, que quiere ante todo seguir siendo el mandamás de la producción de la cocaína en Bolivia. Por eso es que quiere ser presidente. Recordemos que el criminal Evo Morales hubiera ido a prisión, de no ser porque el narco expresidente Andrés Manuel López Obrador utilizó aviones del ejército mexicano, los mandó a Bolivia para permitirle escaparse de la justicia boliviana y lo alojó en México y lo alimentó y lo colmó de lujos en México. Recordemos que únicamente se largó de nuestro país el pederasta Evo Morales gracias a la intervención del presidente Trump. Cuando vino Donald Trump a México, se asustó. Se asustó completamente, no vino a México, fue López Obrador creo que a los Estados Unidos, y cuando regresó con alguna instrucción probablemente de detenerlo, Evo Morales rápidamente huyó a la Cuba comunista. En Ecuador, miles de personas marcharon a favor del alcalde de Quito. En España conceden el premio Princesa de Asturias al Museo de Antropología e Historia, centrado en pueblos indígenas prehispánicos. Y ahora estamos pensando, ¿no? Ese museo debería de destacar más el asesinato ritual, debería de destacar más que los pueblos indígenas antes de España comían carne humana, asesinaban niños porque decían que las lágrimas de los niños sufriendo eran para alimentar al demonio Tlaloc y así se fomentaran las lluvias. Vean qué grado de salvajismo e ignorancia tenían los pueblos indígenas y pues con eso podemos concluir que en este país no es cierto que había una gran civilización o grandes culturas o que había algo hermoso. Queda perfectamente demostrado que había un pueblo criminal, una tiranía supersticiosa y caníbal, que no tenía ningún respeto por la vida humana. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliario. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Encuentro muy apasionante la información. Bueno, porque realmente nos permite formar mucho nuestro criterio y actualizarnos. Vamos con nuestras siguientes notas. En Sinaloa, por narcoviolencia y ante el fracaso en materia de seguridad, el secretario Sergio Leiva López renuncia. No duró nada. ¿Se acuerdan que también el anterior renunció y el anterior también renunció?
Pues así está la situación en Sinaloa, donde todos los días asesinan en promedio 15 personas, según reconocido por la misma Fiscalía General del Estado de Sinaloa, que es un organismo controlado por el narcogobernador Rubén Rocha Moya, y que por tanto, si dice 15, pues a lo mejor hasta podría ser el doble. Ya para que piensen que 10 o 15 es una cifra aceptable de asesinatos violentos, ya para que consideren que se roben 20 autos diariamente es viable, es aceptable, pues quiere decir que el problema está peor. Y Omar García Harfuch ya no se para en Sinaloa, ni tampoco Claudia Sheinbaum, ni tampoco han pedido que se detenga a los líderes del cártel de Sinaloa, que ahora nos enteramos que Iván Archibaldo Guzmán Salazar va a ser protegido por miembros del poderoso cártel Jalisco Nueva Generación. En Baja California detienen a José Antonio alias el Chaparro, operador del cártel de los Aquiles. Otro triunfo de Donald Trump. Justicia. Sin propuestas, bueno, el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el partido Morena, Hugo Aguilar Ortiz, que tiene apellidos españoles, él dice ser indígena, indigenista, y dice que su única propuesta es que no va a utilizar la toga. ¿Acaso tiene algo de malo la toga? ¿Usted qué se cree para no utilizar la toga? Que va a vestirse con sus trajes folclóricos. Bueno, pues entonces también seguramente va a promover el abuso infantil, porque los pueblos indígenas se vende a los niños. Multan narcocantantes conocidos como los Tucanes de Tijuana. Recordar que la música de esta agrupación musical sonaba cuando fue asesinado el masón candidato a la presidencia de México por el PRI, Luis Donaldo Colosio. Donald Trump ha quitado las visas a muchos narcocantantes, a muchos exponentes del vicio del narcotráfico que dejan muy mal la imagen de nuestro país, tales como Grupo Firme, Los Alegres del Barranco, Gerardo Ortiz, que ya está detenido en los Estados Unidos por lavar dinero del cártel Jalisco Nueva Generación, Julián Álvarez, pero otros narcocantantes siguen faltando. Es un buen paso, es un buen comienzo. En Estados Unidos, Donald Trump restringe visa para funcionarios centroamericanos por colaborar con la esclavitud cubana, la farsa esta de las misiones cubanas o los médicos cubanos, los mismos que ha traído a México el narcotraficante expresidente Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. En Estados Unidos, bueno, pues es oficial, Donald Trump ayer firmó la orden ejecutiva que aumenta a 50% los aranceles contra el acero y el aluminio traficado por China, Canadá y la Unión Europea desde China. En Tabasco, 2 militares murieron en una aparente riña en el municipio centro. La OCDE recorta crecimiento de México a menos de 0.4%, mientras que Banjico dice que México no crecerá este 2025 ni 0.1%. Habremos de pensar por qué la OCDE publica una visión más optimista del crecimiento económico de México, pero recordar que la OCDE casi siempre ha estado vinculada a Salinas de Gortari, actual socio de Morena. En México, nuevo rector de la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea de México es el general Rubén Darío Díaz. ¿Que por qué digo que los Salinas de Gortari están íntimamente ligados a Morena? Pues porque así es. Todos los contratos corruptos que dio, por ejemplo, Bartlett en Comisión Federal de Electricidad fue a la corporación IUSA, que es dirigida por Raúl Salinas de Gortari, que es además el dueño del PT, el Partido del Trabajo, que tantos años ha apoyado la carrera política delictiva de Andrés Manuel, desde el año 2006, 2012, 2018. Ese ha sido el partido de López Obrador, el PT siempre. Y antes el PT propuso para presidente de México, a finales de los 80s, a la madre de un multiasesino, ladrón y terrorista, conocido como Rafita Piedra Ibarra,
Bueno, pues Rosario Ibarra de Piedra fue la candidata presidencial del partido de Salinas de Gortari, del Partido del Trabajo, que es abiertamente un partido de signo socialista. Anuncia el subsecretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, el señor Christopher Landau, que visitará México. Y esto tiene que ver después del fracaso de la narcoelección judicial. Forzosamente tiene que ver. Argentina. Tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional reconocen que el gobierno del presidente Javier Milei ha creado las condiciones para que Argentina crezca este 2025 un 5.6%. Mientras tanto, México no crece ni el 0.1%. Y eso significa desempleo. Estados Unidos se opone Elon Musk al proyecto de gastos de Estados Unidos, que será un despilfarro, según él, de $5 billones en deuda. Ese presupuesto fue aprobado por los demócratas y por los republicanos rinos. En Sudán, 5 muertos y varios heridos por ataque a un convoy de ayuda humanitaria de la Organización de las Naciones Unidas. En Ciudad de México, entre 80 y 95% se desplomaron las ventas en el Zócalo de la Ciudad de México por la presencia del plantón de la CENTE, que da muy mal aspecto a la Ciudad de México. No los retira Sheinbaum y obviamente que Sheinbaum no va a pagar los daños económicos. El rapero Eminem, que es un enemigo de Donald Trump, demanda a la corporación Meta, a la corporación matriz de Facebook, supuestamente por uso indebido de sus raps. En México, tribunal colegiado exonera al perredista socio de AMLO, José Luis Abarca, del secuestro y asesinato de 43 normalistas de Ayotzinapa. Sin embargo, seguirá en prisión por otros delitos relacionados sobre todo con el fisco, pero su condena pues se reduciría muy considerablemente. Por eso sí es una mala noticia, porque pues los delincuentes ligados a López Obrador han conquistado la impunidad años después. Estados Unidos detiene a 5 integrantes del grupo criminal conocido como los Deltas, aparentemente ligado a los Chapitos, operando en Toluca, Estado de México. En Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump emite alerta contra Jalisco y el estado de Nayarit, porque dice que han participado en el secuestro y extorsión de ciudadanos por parte del cártel Jalisco. Detienen al M-47 por el asesinato de 5 músicos del grupo Fugitivos. Esto, pues este delincuente, el M-47, formaría parte del cártel del Golfo que se sabe, que se denuncia, que operó a favor de Claudia Sheinbaum en la elección de 2024. Bueno, pues esto es lo que tenemos en cuanto a notas rápidas y vamos a cerrar prácticamente esta primera parte del programa de esta forma, con esta información. Rápidamente vamos con el periódico El Universal, que nos dice: Tribunal de Disciplina Judicial también se pintará de guinda. Resulta ser que con el escueto conteo de votos, que además no fueron muchos, fueron prácticamente pocos, desolada la elección histórica. 5 magistrados que lo integrarán, 4 tienen vínculos con el dictador Andrés Manuel López Obrador y Morena. ¿Qué es lo que pasa? Que este tribunal puede destituir a los jueces que se opongan al narcopartido Morena. Esa es la desgracia. La narcoelección tiene que anularse porque no tiene ninguna legitimidad. No puedes decir que 10% puede elegir sobre el 90% de la población mexicana. Trump duplica los aranceles contra el acero, aumentan fraudes en renta de inmuebles, las ofertas falsas crecieron en un 39% al iniciar el año, la informalidad en el mercado es la principal causa. Pues comenzaron a tratar de robarse los recursos de aplicaciones, ¿no? Como Airbnb. Así que pues la gente ahora hace acuerdos por afuera de la ley. Bueno, el INE dice que sin duda quien tenga más votos será el presidente de la Corte, porque hay que recordar que Morena, como ahí son todos, todo por la fuerza, nada por la razón, pues resulta ser que después de que Claudia Sheinbaum sugirió
que sea el INE quien decida quién debe de presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, siguen intentando que sea la amante del empresario judío José María Robó, o que sea Lenia Batres, que será una desgracia también. Pero quieren dejar a este payaso que dice, pues yo soy ministro porque soy indígena. ¿Y ya? ¿Qué va a aportar usted? ¿Qué va a hacer? No, nada, pues soy indígena. Voy a hacer las cosas propias de un indígena, pero en la corte. O sea, absolutamente nada útil para el pueblo de México. Tristemente, esa es la realidad de las cosas. Es una marioneta de Morena, o sea, además, o sea, ¿no? En el momento en el que lo pongan a elegir entre matar al pueblo indígena, a los pueblos indígenas, que es lo que hace Morena, los entrega a los cárteles de la droga o al EZLN que los explota, él va a elegir lo que diga Morena, no los pueblos indígenas. O sea, quítense eso también de la mente. El periódico Reforma tiene hoy en su portada: imponen voto del sur a punteros en la corte. Esto quiere decir que fue la mafia del narcopolítico Adán Augusto López quien estaría imponiendo a los ministros de la corte. Y Adán Augusto López es una marioneta de Andrés Manuel. Forzosamente, el supuesto ministro indígena pues viene por López Obrador. Afinan acordeones entidades como Tabasco y Guerrero. Empuja Oaxaca, ventaja definitiva para Hugo Aguilar sobre Lenia Batres. ¿Qué coraje estará haciendo Lenia Batres, no? Se le niega la presidencia de la corte y dice, pues si yo soy la más corrupta, la más vulgar, la que siempre está mentando madres, ¿no? Ahí la tenemos en video. Yo soy la ministra del pueblo naco, del pueblo corrupto, del pueblo malo, de lo peor de México. Yo debo de ser la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y pues parece ser que López Obrador le dice, pues no. Como nos salió mal la narcoelección, como no tiene legitimidad, como no se logró movilizar más del 10%, ya menos los votos nulos y los votos falsos que rellenaron en Chiapas, por ejemplo, porque ahí sí se rellenaron urnas a punta de golpes, ahora ya no lo quieren hablar. Pues no podemos hacer otra cosa. Empiezan con las disculpas estúpidas, a decir, pero por lo menos va a ser un indígena el que presida la corte. ¿Y a mí qué con eso? ¿A nosotros qué nos importa eso? Racista. O sea, son complejos racistas. Más Sheinbaum, que es una judía sin ancestros mexicanos, y hoy en la mañanera se puso a decir que si no queríamos el fraude, somos racistas. Que si no quieres recibir a criminales del cártel Tren de Aragua en tu casa, eres un racista, eres un clasista. ¿Qué enferma estás? ¿Qué enferma está Claudia Sheinbaum? Cumple amenaza a Donald Trump y aumenta al 50% los aranceles. Bien por él. Bien por él, porque se lo merecen, porque son corruptos, porque se siguieron burlando de los acuerdos con Estados Unidos. Estados Unidos, de manera amable, de manera franca, dio la mano para ser socios comerciales con México y en la Unión Europea. Y estos países los traicionaron a Estados Unidos con la criminal China comunista, que asesinó a más de 80 millones de personas. Castiga a Estados Unidos convenios con médicos cubanos. Sin especificar qué país, el secretario de Estado Marco Rubio, quien por cierto es de origen cubano, anunció restricciones a visas de funcionarios centroamericanos por la explotación, esclavitud de médicos cubanos. Y López Obrador está violando la Constitución de México. Acuérdense siempre de eso. Nuestra Constitución dice que en nuestro país no va a haber esclavos. Y él ha fomentado la esclavitud en territorio nacional mexicano. El otro titular es: arma secretario de Guerrero su boda del bienestar, un despilfarro. Resulta esta denuncia de Jesús Guerrero. El secretario del Bienestar de Guerrero, Pablo André Gordillo Oliveros, quien tiene un sueldo mensual de no más de 67,000 pesos, ya lo quisiera cualquiera, tuvo el pasado fin de semana una boda de ensueño con un costo multimillonario. El festejo con su esposa Patsy Contreras para 200 personas se realizó en la hacienda San Carlos Borromeo, en el municipio de Yautepec, Morelos. Ese Yautepec ha sido objeto de novelas. ¿Se imaginan un lugar donde la historia y la elegancia se unen para deslumbrar? Sí existe. Hacienda San Carlos Borromeo es justo eso y muchísimo más. Con una arquitectura colonial y sus amplios jardines, o sea, colonial es español, y los morenistas hoy en España.
pero no cuando se trata de lujo. Es el escenario que toda pareja sueña para su boda, dice la Hacienda sobre sus experiencias. Además, la fiesta tuvo la temática de discoteca de Baby O, el antro que fue quemado por narcotraficantes, ¿se acuerdan? En tanto que las mesas y la capilla estuvieron adornadas de flores exóticas de la región. Según expertos, el lugar, los arreglos, el menú, la boda, también pues asistió evidentemente Evelyn Salgado, costó más de $1 millón que no tienen forma de justificar de dónde, de dónde gastaron todo eso. Ahí lo tienen. Robo tras robo del partido narcotraficante Morena. A Arturo Ávila le encontraron una casa, acuérdense siempre, una casa de más de $4.3 millones en San Diego, California. No quieren vivir en México. No les gusta vivir en México, se les hace poca cosa vivir en México. Quieren tener mansiones en otros países y para eso roban, matan, mienten. Diario de Yucatán, bueno, pues dice que está en subasta 200 objetos de Lady Di, de Lady Diana, la princesa Illuminati Spencer, que se casó con el vampiro Carlos III de Inglaterra, que por cierto hizo un cuadro rojo con mariposas monarca. ¿Por qué creen que tiene mariposas monarca? Pues precisamente por las esclavas sexuales. Cada una de las mariposas podría significar eso. Inconformidad social, la confusión y desaliento marcaron la elección, considera el episcopado mexicano. El episcopado mexicano manifestó ayer su inquietud ante el proceso de la narcoelección judicial por su baja participación. La decisión del 87% de los mexicanos electores de no participar en la votación refleja un mensaje claro del descontento ciudadano. Qué bien que la Iglesia Católica se manifieste, pero como ustedes se darán cuenta, nadie les da difusión. Nadie quiere escuchar lo que dicen los líderes de la Iglesia Católica. Está muy controlado eso. Obviamente que hay interferencia, hay censura por parte de Morena contra la Iglesia Católica. Bueno, pues por motivos de fuerza mayor que no puedo aplazar, vamos a cerrar aquí el programa con nuestra tradicional oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Me ha faltado comentarles que Donald Trump criticó directamente al presidente de Sudáfrica, a Cyril Ramaphosa, por la violencia que está ocurriendo en este país. 40 homicidios por 100,000 habitantes. Aquí hay más asesinatos por 100,000 habitantes. Pero el presidente Trump está criticando que el mismo gobierno está fomentando esa violencia contra grupos étnicos desfavorecidos. Y resulta ser que el 88% de los delitos quedan completamente impunes. La comparativa que hemos hecho, pues ustedes ya la conocen, entre las declaraciones de Donald Trump sobre la migración como un privilegio, no como un derecho universal. Un privilegio. En tanto que Sheinbaum dice que son racistas y clasistas los habitantes de Peralvillo por negarse a recibir delincuentes del cártel Tren de Aragua. Pues con eso terminamos. Gracias por tu atención. Si te ha gustado este programa, dale me gusta, comparte, comenta, suscríbete al canal o conviértete en suscriptor premium en mecenas de este programa. Hasta la próxima. Que Dios te acompañe. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención. Hasta la próxima.